Doctor Gonzalo, buenos días. Muy buenos días, un placer estar con ustedes nuevamente en este espacio. ¿Cómo están? Muy bien, sí señor, pero muy preocupados por la reforma tributaria. Pasar de bienes exentos a excluidos, el huevo o el pollo, ¿por qué impacta negativamente el precio de los mismos? ¿Cómo se impactaría exactamente en pesos y cuáles serían las debilidades de la producción nacional versus los importados? Mire, primero que todo es dejar claro que sí hay un impacto. Ser productores de bienes exentos significa que si bien el producto está a una tarifa cero, todos los IVAs de la cadena se los devuelven a los productores. IVAs que están en el alimento, en los aceites, en los aminoácidos, que están al 5% todos esos, e IVAs que están al 19%, que son los IVAs transversales, empaques, servicios, transporte. Cambiar tanto el pollo como el huevo, de la categoría de exento a la categoría de excluido, significa que el producto final sigue estando al 0%, no obstante, como todos esos IVAs no los van a devolver, hay un sobrecosto en promedio del 5% en cada huevo y por cada kilo de pollo. En el caso de huevo, en promedio se devuelven 18 pesos por cada huevo. El problema es que cuando usted va a comprar un huevo, usted no le van a decir, le cobro 368 pesos, sino se lo redondean a la cifra siguiente, que es 350. O en el caso de pollo, usted va a comprar, pero le trasladan directamente el costo, que sería más o menos de 350 pesos por cada kilo de pollo. ¿Qué piensa de la polémica del ministro Carrasquilla y la docena de huevos? ¿No sabe cuánto vale la docena? Pues bueno, cada cual, en mi casa yo soy el que hago el mercado, entonces a mí sí me toca estar muy pendiente de eso. Nosotros somos grandes consumidores de huevo, consumimos casi 90 huevos cada 2 semanas, los 5 miembros de mi familia. Entonces a mí sí me toca estar muy pendiente de eso, otras personas no lo hacen. Algo anecdótico es, nosotros revisamos el precio que él dio, en qué año fue ese precio al consumidor, y encontramos que en enero de 2006 estaba en ese precio en plazas de mercado de mayoristas. Increíble. Saludamos al gerente general de Fedepapa, el doctor Germán Augusto Palacio. Buenos días, doctor Palacio. Bienvenido a Coldelconve y Ibagué. Buenos días, ¿cómo les ha ido? Hola Gonzalo, ¿cómo va? Buenos días, ¿cómo ha estado? Muy preocupados. Hablemos un poco sobre cómo se afectaría al gremio de la papa en el tema del IVA con la tributaria. Lo que pasa es que la papa es un producto intensivo en fungicidas y pesticidas y herbicidas. 46% de los insumos en la producción de papa, en la producción de papa son insumos. En pesticidas y en fungicidas es alrededor del 25-30%. Si le ponemos a ese componente el 8% del consumo y, como han dicho, van a gravar la maquinaria agrícola, los equipos de riego, todo este tipo de maquinaria que se utiliza en la producción de papa, para nosotros es desastroso. Lo que estamos buscando es rentabilidad para los productores y mejorar productividad. Es que las entradas de papa son muy altas, están entrando más de 50.000 toneladas, y si atacamos la cadena por donde nosotros somos más productivos, somos más competitivos, la situación se nos complica. Sí, doctor Moreno, el gremio del huevo y del pollo de FENAVI también se afectaría con los costos logísticos. Sí, claro. Recordemos que al año se hacen más o menos 1 millón de movimientos por todo el territorio nacional. Entonces, cualquier aumento en el costo de la gasolina tiene un efecto directo en el transporte. Asimismo, el aumento de costos en la energía, no solamente energía eléctrica, sino también biogás, etanol. Todo esto se utiliza para calentar tanto las incubadoras como los galpones los primeros días de las aves. Entonces, ahí también tendríamos un impacto directo. Hablemos un poco de los empleos que se podrían perder. En el caso del gremio de la papa, ¿hay alguna estimación, doctor Palacio? La producción de papa es de pequeños productores. En Colombia hay 100.000 productores de papa, hay 125.000 hectáreas en producción. El 90% de la producción de papa es en menos de 1 hectárea, es decir, pequeños productores. Generamos 20 millones de jornales al año. Y hay 360.000 familias que dependen directa o indirectamente del cultivo. El año anterior tuvimos una afectación supremamente grave. En el primer semestre, una
problema climático muy bravo, los 2 primeros meses y medio unas heladas muy fuertes y después un verano prolongado, y después se nos vino esa caída en el precio de la papa que llegó a 200.000 pesos la tonelada, cuando normalmente los costos de producción están entre 600 y 700.000 pesos. El consumo de papa afortunadamente ha ido mejorando, pero estos cierres con los que empezamos de nuevo afectan otra vez el consumo, porque se cierran hoteles, restaurantes y cafeterías, que son el 30% de la comercialización de papa. Eso de todas formas va a afectar el empleo, porque vamos a perder competitividad, porque va a seguir entrando papa importada cuando los costos de producción suban y se tenga que vender la papa a unos niveles mucho mayores. Entonces, obviamente, se ven amenazados todo lo que les dije, 360.000 empleos directos o indirectos y 20 millones de jornales al año. Doctor Gonzalo Moreno, ¿cuál sería entonces la solución? ¿Gravar con IVA insumos en vez de recategorizar los insumos de la producción avícola en Colombia? Mire, la opción es dejar el régimen de exentos. Si usted mantiene el régimen de exentos, permite que no se afecte el costo directo de los consumidores. Se evita ese retroceso en formalidad que se había logrado y no se permite que se le dé una competencia mayor a los productos importados, que ese último punto es importante aclararlo. Cuando a nosotros nos llegan actualmente 100.000 toneladas de carne de pollo de Estados Unidos, todos los IVAs directos de los exportadores americanos se los devuelven. Nosotros, al pasar de la categoría de exentos a excluidos, le daríamos una ventaja competitiva del 5% a esos productores americanos en productos como cuartos traseros, como el recorte de pechuga que está entrando, 100.000 toneladas en total, afectando la competitividad del sector directamente. Hay una propuesta de la ANDI, del doctor Bruce McMaster, que dice que se podría aplazar la devolución del IVA en Colombia. Doctor Moreno. La propuesta es disminuir, es posponer el descuento del IVA en activos fijos reales productivos. En eso estamos completamente de acuerdo. La propuesta pretende recaudar 6.6 billones de pesos por cada año que se retrase la entrada en vigencia. Esa es una opción que hay. Hay otras opciones también. Disminuir los descuentos en ICA, que son 1.5 billones. Posponer el descuento en gravamen de movimientos financieros, que son 2.3 billones, posponer el descuento en renta, que son 5 billones de pesos. Y esto afectaría tanto al sector avícola como a todas las empresas del país, pero se pueden buscar otras opciones de recaudo, las cuales no afecten el bolsillo de los colombianos y en este caso directo la nutrición, tanto pollo, huevo como la papa. Desde la pandemia del COVID se ha venido afectando la demanda del sector de la papa en Colombia. ¿Cómo va esta afectación y cómo van las campañas para incrementar su consumo, doctor Palacio? Como les decía anteriormente, el año pasado fue particularmente difícil para los productores de papa. Esta crisis llevó a visibilizar mucho el cultivo, el producto. Hemos notado un incremento muy favorable en el consumo en los hogares. Desafortunadamente no logra cubrir el cierre de la cadena de hoteles, restaurantes y cafeterías, que también jalona a la industria. Hay que reconocer que el gobierno nacional nos ha apoyado en diferentes estamentos, en las medidas antidumping, que eso fue histórico, es decir, nunca un producto colombiano y menos del sector agropecuario le había ganado una demanda a países de la Comunidad Económica Europea, a Bélgica, Holanda, Alemania, y este gobierno se la jugó y nos ha ido bien porque se controlaron las importaciones de papa, más no se han rebajado porque consideramos que las medidas fueron insuficientes y este gobierno también las está revisando. Somos conscientes, adicionalmente, que sí es necesaria una reforma tributaria. Pensamos que es importante para desarrollar los programas sociales del gobierno, para cumplir con las deudas internacionales del país, y hay que hacerlo. Lo que no estamos de acuerdo es en encarecer la alimentación de los colombianos. Hay que buscar alternativas. La de la ANDI es una alternativa que nosotros consideramos muy viable. Hay que aplazar esos beneficios que se le dieron al sector industrial para mejorar competitividad, eso es claro. Pero es que en épocas de vacas flacas como las que estamos pasando, no es conveniente desarrollar este tipo de reformas
en el que se encarece de cierta forma y de toda la alimentación de los colombianos. Hay que buscar seguir aumentando los consumos. Colombia está consumiendo 36, 37 kilos por persona al año, cuando en Perú, por ejemplo, se consumen 93, 94 kilos, o en Ecuador 60 kilos, 62 kilos, y en Colombia difícilmente llegamos a los 35 kilos. Tenemos que seguir trabajándole con recursos del Fondo Nacional de Fomento de la Papa, con la Federación, para que los consumos de papa internos aumenten, porque realmente no hemos aumentado en área. Nosotros consideramos que no debemos aumentar en área de producción, sino aumentar productividad. 2.625.000 toneladas, que es lo que produce de papa el país, son suficientes tanto para los hogares como para la industria nacional. ¿Y qué tanto pesan las importaciones de papa, doctor Moreno? Ya vamos a hablar del mismo tema con el doctor Palacio. Esas 100.000 toneladas significan, nosotros producimos 1.6 millones de toneladas, significan casi 2 kilos per cápita las importaciones de pollo, en su mayoría procedentes de Estados Unidos. Sí, empresas, por ejemplo, en el Tolima, como la Avícola AAA del Grupo Bios y otras empresas nacionales que generan muchísimo empleo, se verían afectadas, doctor Moreno. Todas las empresas, sean empresas grandes, pequeñas, medianas, absolutamente todas tendrían que trasladar ese costo a los consumidores. Han intentado meter una narrativa que esto solamente afecta a las empresas grandes. Esto no es verdad. Cualquier avicultor que vaya y compre hoy huevo, sí, no puede pedir la devolución del IVA del alimento concentrado, que es del 5%, que muchas veces van y contratan un contador para que se lo haga, eso no lo van a poder volver a hacer. Entonces no es verdad que solamente va a afectar a las grandes. Y un dato para que lo tengan en mente, la rentabilidad promedio del sector según la Superintendencia de Sociedades es del 3.2% y el volumen de la devolución del IVA es en promedio el 8% sobre el valor del bien. Es imposible que las empresas y los productores asuman este costo. Va a tener que trasladarse a los consumidores y eso es lo que queremos evitar, no encarecer el costo de la comida, tanto el pollo como el huevo, para los consumidores colombianos. Le escuché hace media hora al senador Richard Aguilar hablar de que se le devolvería el IVA solo a 4,5 millones de familias o de personas en Colombia, que es mucho menor que lo que le costaría a muchas empresas de clase media este tema de pagar IVA. ¿Qué tan equitativa es la reforma en ese sentido de que supuestamente es muy social, pero la devolución del IVA no alcanza para cubrir todo lo que se aporta directamente por miles y millones de familias colombianas cuando pagan sus productos, en este caso los productos agrícolas? Nosotros hemos hecho una revisión del tema de devolución de IVA. Menos de un salario mínimo que devenga una familia, hay 3.7 millones de hogares, que son 10.3 millones de personas. Ese es el 26% de la población. Como grupo familiar, devengan menos de un salario mínimo. Entre un salario mínimo y 2 salarios mínimos, hay 4.8 millones de hogares. Es decir, van a devolverle las personas que como grupo familiar devengan menos de un salario mínimo. Pero si un grupo familiar devenga entre 1 y 2 salarios mínimos, por ejemplo, la señora que nos ayuda a nosotros en la casa, ella trabaja con nosotros, gana más del salario mínimo, un poquito más, el marido trabaja en construcción, tienen 2 hijos. A ellos como grupo familiar no les van a devolver el IVA. ¿Por qué? Porque devengan casi 2 salarios mínimos. Entonces están dentro de un rango de la población que ya no va a ser sujeto de devolución del IVA, pero sí van a tener que pagar todos. Si nos cambian del régimen de exentos a excluidos, tendrán ese sobrecosto sin contar los otros gravámenes que se les podría aplicar. Doctor Germán Augusto Palacio, gerente general de Fedepapa, gracias por estar con nosotros en Econoticias. A ustedes, un saludo muy especial a toda la audiencia, doctor Gonzalo. Hasta luego y siempre estamos dispuestos a resolver las inquietudes de todos los tolimenses. Muchas gracias. Muy amable, doctor Gonzalo Moreno Gómez, presidente ejecutivo de FENAVI, gracias por estar con nosotros. Antes que se nos vaya el doctor Germán, contarles que tenemos una campaña conjunta con Fedepapa, con el doctor Germán por el Día Mundial del Niño. El próximo 24 de abril, el sábado, la estaremos lanzando. Hicimos una tortilla de huevo con patatas para celebrar el Día del Niño. Participó la Escuela de Millonarios. Hasta yo también participé con uno de mis hijos haciendo la tortilla. Entonces los invitamos a todos a esta campaña que consuman mucha tortilla de huevo con papa. Claro que sí. Yo soy gran consumidor de huevo. ¿Y usted, Julio? Bastante, Juan Pablo. Y de papa también.